Muy buenas amigos y amigas del mundo People, bienvenidos de nuevo a este canal donde hoy tenemos otro vídeo dedicado al apasionante mundo de la historia. En este caso dedicado a aquellos territorios que en algún momento pertenecieron a la corona española, en su época de máximo esplendor, y que no conocías. Pero antes de continuar, os recuerdo que si no estáis suscritos al canal, os suscribáis, que dejéis vuestros comentarios y aportéis pues, cualquier idea que queráis dejar pues, sobre este vídeo o sobre cualquier otro punto de la historia que os interese, o si queréis dejar alguna sugerencia sobre un vídeo en el futuro. Dicho lo cual, vamos a comenzar. Let's go. Hay una frase que definiría lo que fue el Imperio Español en su máximo apogeo, en época sobre todo de emperador Carlos V y de su hijo Felipe II, que fue esa famosa frase que decía: en mi imperio no se pone el sol, de esos grandes territorios que se extendían por todo el mundo. Si tenemos que hablar de territorios que realmente pertenecieron en algún momento al Imperio Español, deberíamos de hablar sobre todo de América, un continente que fue explorado de norte a sur por el Imperio Español, sobre todo en el siglo XVI, y que abarcaría pues prácticamente esas exploraciones hasta finales del siglo XVIII. Prácticamente todos los territorios de América en algún momento llegaron a pertenecer a lo que fue el Imperio Español. Pero aquí van algunos que habría que destacar que posiblemente desconocías que pertenecieron a España. El primero de todos, tendríamos que hablar de lo que es el territorio de Nootka, un territorio que perteneció a España pues durante un poco tiempo, porque realmente perteneció entre 1789 a 1794. Este territorio de Nootka, que se sitúa en lo que es la costa del Pacífico del Canadá y lo que sería también la actual Alaska, incluía pues los actuales estados de los famosos Estados Unidos, como serían Oregón, Idaho, Montana y Washington. Además de lo que es el suroeste pues, de la provincia canadiense actual de la Columbia Británica, junto con la famosa isla de Vancouver, que fue fundada y explorada por Francisco Bodega y Cuadra, el cual luego, pues cuando este territorio se abandonó, pues los ingleses rápidamente le cambiaron el nombre, le pusieron el de George Vancouver, que había participado pues en la fundación también de esta ciudad junto a Bodega y Cuadra. Pues fijaros, estos territorios realmente también abarcarían lo que es el actual territorio de Yukon en Alaska, fijando lo que es la frontera en el paralelo 61. Había presencia española, muy reducida, pero había presencia española en fuertes como en San Miguel de Nunca y Núñez Gaona. Habría que decir que España, pues desde el siglo XVIII, sí que empezó a explorar estos territorios, porque temían la amenaza de la expansión rusa por esas costas y que llegaran hasta la mismísima California, por lo que el rey Carlos III decidió mandar numerosas exploraciones a estos territorios que continuarían después en época de Carlos IV. Por desgracia, esta disputa por estos territorios, como no, aparecieron los británicos y se firmó pues una cesión pues no muy honrosa a los ingleses en un momento en el que España pues empezaba ya a mostrar esa gran decadencia en el reinado de Carlos IV. Otros territorios que también pertenecieron a España en América y que prácticamente fueron ocupados por los ingleses, en menor medida por franceses e ingleses, serían pues, los territorios como por ejemplo las famosas islas de Jamaica, una isla pues, que perteneció a España hasta mitad del siglo XVII, cuando en la época del gobierno de ese Lord Protector Cromwell en Inglaterra, se ocupó esta isla España. Habían intentado ocupar otros territorios, pero al final, en ese gobierno de ese Lord Protector inglés, se consiguió ocupar la isla de Jamaica, que incluso estuvo a punto de ser recuperada por España en la famosa Guerra de la Independencia de los Estados Unidos, pero al final se desestimó esa idea de conquista porque ya prácticamente se firmó la paz de Versalles con Inglaterra y se abandonó la idea de ocupar de nuevo ese territorio.
Otro territorio que también, una isla para variar, que también fue ocupado por los británicos y que perteneció a España hasta finales del siglo XVIII, es la isla de Trinidad, frente a las costas de la actual Venezuela. Una isla que tenía un gran valor estratégico por sus vientos que permitían llegar desde ese territorio a cualquier lugar del Caribe, ese mar español que se dominaba pues prácticamente hasta el momento de la emancipación de los virreinatos españoles en América. Esa isla, el mismo Carlos III en su testamento ordenó que se protegiera y que se evitara que cayera en manos de los británicos, cosa que su patético hijo Carlos IV fue prácticamente de los primeros territorios que perdió a finales del siglo XVIII en esa guerra contra los británicos. Habría que destacar también las Islas Malvinas, unas islas pues, que han estado de actualidad, siguen siendo unas islas que son, pues vamos, que tienen mucha importancia a nivel de noticias, porque es un territorio que sigue en disputa entre el Reino Unido y la República de Argentina. Es un territorio que ya fue explorado y avistado por primera vez en la época de Fernando Magallanes y que posteriormente tanto españoles, ingleses, franceses, etc., intentaron asentarse en ese territorio. Sería a finales del siglo XVIII cuando ya esas islas pasarían pues, a la gobernación directa de España. Pero una vez que se independizó, que se emancipó lo que eran las Provincias Unidas de lo que es el Río de la Plata, Virreinato, etcétera, pues pasaron a manos de Argentina, pero rápidamente los ingleses, que ya se estaban cobrando esas deudas por facilitar la emancipación de estos territorios españoles, las ocuparon rápidamente. ¿Qué ocurrió? Pues que en 1982 estalló una guerra en la que los argentinos fueron derrotados y desde entonces, los británicos lo que han hecho ha sido reforzar aún más esas islas para que no caigan en manos de Argentina. Estos serían algunos ejemplos de territorios españoles en América, pero habría numerosos territorios más que pertenecieron también a España. Solo habría que hablar, por ejemplo, de lo que es la parte de Haití, en la española, o por ejemplo esas pequeñas islas del Caribe como por ejemplo San Cristóbal, Curazao, por ejemplo, o Barbados, también por ejemplo las Bahamas, etcétera, todas esas islas que también en algún momento pertenecieron a España y que posteriormente fueron ocupadas por Inglaterra. Ahora nos vamos a centrar en lo que fue ese imperio español en las zonas de Asia y de Oceanía. Un océano Pacífico, que se conoció como el lago español pues prácticamente durante 2 siglos, que fue explorado pues, de norte a sur por esos exploradores españoles y que se establecieron pues numerosos territorios, numerosos protectorados en numerosas islas de ese océano Pacífico. Habría que destacar la principal y sobre todo la de mayor duración, pues que sería el territorio de las Islas Filipinas, que perteneció a España pues desde 1565 hasta 1898, en el que los piratas estadounidenses pues acabaron derrotando a España y ocuparon por esos territorios. Pero este es el territorio más conocido. Pero hay una serie de territorios que mucha gente desconoce, que existieron y que pertenecieron pues realmente al Imperio Español, como serían por ejemplo las Islas Carolinas y las Islas Marianas. Aquí habría que destacar por ejemplo la famosa isla de Guam, un sitio estratégico, un enclave ahí en medio del Océano Pacífico, pues que permitía comunicarse tanto con las Filipinas como con las costas de China. Hay que decir que también España en esta zona de Filipinas, etcétera, pues ostentó la soberanía sobre, por ejemplo, Sabah, que era el norte de Borneo hasta 1885. Hasta que, como no, los británicos aparecieron por medio y dinamitaron esos intentos de España de anexionarse definitivamente ese territorio. Pero un caso pues muy desconocido para la gente fue el protectorado español sobre Camboya en pleno siglo XVI. En época, fijaros, todavía de Felipe II, porque abarcó de 1597 hasta 1599. Aquí ya sería el reinado de su hijo, Felipe III. Fue un protectorado breve en el que tanto aventureros españoles como
portugueses colocaron pues en el trono de Camboya a un rey que se convirtió pues en vasallo pues de lo que era la corona española de aquel momento. Lo que pasa que este monarca duró poco, fue asesinado pues por partidarios musulmanes malayos a finales del siglo XVI, y ese territorio pues dejó de ser protectorado de lo que es de España. Hay otros territorios, como por ejemplo la gobernación de las Islas Molucas, que tuvo pues una duración pues mayor que a este pequeño protectorado que hubo sobre Camboya. Estos territorios ya eran codiciados tanto por España como por Portugal, y sobre todo con Juan Sebastián Elcano, ese magnífico marinero español que dio la primera vuelta al mundo y que ya dio a conocer estos territorios. Se establecieron una serie de protectorados, por ejemplo, sobre Tidore, Ternate o incluso sobre la costa norte de Papúa, las Célebes en Indonesia también. Habría que destacar pues otro protectorado español, una gobernación que se estableció en lo que era la antigua isla de Formosa, más conocida actualmente como Taiwán, frente a las costas de China. Fue una gobernación que abarcó de 1626 hasta 1642, formando parte del virreinato de Nueva España durante todo ese tiempo. Sin embargo, habría que destacar pues, un asentamiento muy importante que se realizó por parte de España en el Océano Pacífico, que fue el de la isla de Santa Cruz, que fue el único asentamiento de corta duración que se realizó en lo que son las actuales Islas Salomón. Este territorio pues había sido mandado a explorar en época ya de finales del reinado de Felipe II y se continuó en época de Felipe III. En él había que destacar la gran figura de Isabel de Barreto, que fue la esposa del navegante Álvaro de Mendaña, el cual exploró pues, una gran cantidad de territorios en las costas del Pacífico. Esta mujer se convirtió, a la muerte de su marido, en la primera mujer almirante del mundo, una mujer española, que consiguió pues volver a Manila e informar de todos estos descubrimientos que se había realizado en estos territorios. Además, también se exploraron las islas de Vanuatu. Por lo tanto, la presencia española en aquellos territorios era importante, aunque fue, por desgracia, efímera, ya que incluso hubo una breve ocupación de lo que sería la isla de Amad en Tahití, pues ya en el propio siglo XVIII. Respecto a África, habría que indicar que España tuvo posesiones en África ya desde la época del reinado de los reyes católicos, ya que una de las ideas, uno de los objetivos que tenía la mismísima Isabel la Católica era establecer una serie de establecimientos, de presidios, que es como se llamaban a estos territorios, norteafricanos, para evitar pues ataques por parte pues de tanto de los turcos como de los piratas berberiscos de esta zona. Habría que destacar pues ciudades como la actual Melilla, que todavía sigue perteneciendo a España, o por ejemplo ciudades como Orán, Bujía, Trípoli o la mismísima Túnez, que durante un breve tiempo algunas de ellas pertenecieron a España, y otras como la famosa Plaza de Orán perteneció a España pues prácticamente durante 2 siglos, se abandonó, se volvió a recuperar y posteriormente ya se abandonó hasta que llegaron los franceses y se encargaron pues de convertir en Argelia en un territorio del Imperio francés. Habría que destacar pues numerosos territorios, por ejemplo, pequeños peñones como el Peñón de Vélez de la Gomera, etcétera, que también pues pertenecieron a esas plazas norteafricanas. Actualmente, por ejemplo, las Islas Alucemas siguen siendo desde 1559 pues una plaza de soberanía española. Pero, por ejemplo, habría que destacar otros territorios que pertenecieron a lo que era ese imperio español, por ejemplo, en la mismísima Marruecos, no solo ese protectorado, sino territorios como Ifni, que realmente pertenecía a España desde 1860, pero se ocupó de forma oficial ya en 1934, siendo pues devuelto a lo que es
el Reino de Marruecos en 1969. Pero incluso lo que es la zona de Tánger, la ciudad de Tánger, en el propio siglo XX llegó a pertenecer durante un corto periodo de tiempo a España, sobre todo entre 1923 y 40 y posteriormente entre 1945 y 56. Fue unos breves periodos de tiempo en el que esta ciudad norteafricana perteneció a España. Realmente en la época de la Segunda Guerra Mundial fue ocupada por Franco y se convirtió en una ciudad libre internacional. Pero prácticamente una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial, los aliados le exigieron a Franco que devolviera ese territorio y se convirtiera en una ciudad pues prácticamente libre de internacional. También habría que destacar, por ejemplo, esas posesiones españolas en lo que es la Guinea Ecuatorial y destacarían pues esas islas que, por ejemplo, la isla Dannobón y Fernando Pon, que son desconocidas para mucha gente, que también llegaron a pertenecer a España en el continente africano. Bueno, pero para ser exactos también tendríamos que hablar de otros territorios que pertenecieron a España desde 1580 a 1640, que son aquellos territorios que pertenecían a Portugal y que durante la unión dinástica que se produjo en 1580 durante el reinado de Felipe II pasaron también a formar parte de lo que era ese imperio español. Y habría que destacar, por ejemplo, la mismísima Brasil en América, que sería pues el territorio más importante de lo que era el imperio portugués en aquel momento, que se fusionó con el imperio español. Pero no solo Brasil, habría que hablar de numerosos territorios que Portugal también tenía por lo que era Asia, por ejemplo, en la zona de la India, ciudades como Diu, por ejemplo, o territorios como Mangalore, Cranganore, Cochin, por ejemplo, o incluso Macao. Macao, que era un puerto comercial en China que estaba abierto al comercio exterior. Este territorio pues realmente perteneció también a lo que era ese imperio español durante esa unión con Portugal. Malaca, Nagasaki, las Islas de las Especias, por ejemplo, y sobre todo también pues esos territorios pues que en África que Portugal pues tenía numerosas factorías que eran como Angola, Mozambique, las islas de Cabo Verde, Madeira, etcétera, eran territorios que también formaban parte de Portugal y que de 1580 a 1640 pasaron también a pertenecer a lo que era ese imperio español. Bueno, dicho lo cual, acabamos con este vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de El Mundo de Wipol. Hasta pronto, amigos y amigas. Adiós.